Bienvenidos a Iglesia Teópolis y le enviamos un abrazo a nuestra familia extendida de Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje con ustedes. Es el primer mensaje de la serie Momentum. Esta es una serie de 4 episodios en donde estudiaremos a profundidad el capítulo 16 del libro de Hechos. Apunten eso por ahí. Esta serie estudia a profundidad y por pedacitos el capítulo 16 del libro de los Hechos. Este capítulo registra el momentum de Dios en la vida de los creyentes en el primer siglo. Y este capítulo específicamente registra el momentum de Dios en el segundo viaje misionero de Pablo. Y uso la palabra momentum porque creo que nos sirve de referencia para poder expresar el mover de Dios. En su iglesia, el mover de Dios muchas veces, o todas las veces, viene acompañado de cosas que no podemos explicar. Y momentum es una palabra, o es la palabra que más se acerca a poder explicarlo adecuadamente, tomando en cuenta que Dios es un Dios ilimitado. Y momentum pertenece a nuestro lenguaje limitado de palabras. Así que yo estoy tratando de explicar algo ilimitado usando mis recursos limitados. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que aunque es difícil explicar el momentum de Dios, es fácil identificarlo. Es difícil explicarlo apropiadamente, pero es fácil identificarlo. Y me explico. Es como si dijéramos, no estoy seguro de cómo poder expresar esto que acaba de pasar en mi vida o esto que acabo de observar en mi vida. Sin embargo, estoy bien seguro de que Dios estaba detrás de ese asunto. Es precisamente ahí donde encontramos el objetivo principal de esta serie. Poder identificar que Dios está haciendo algo en cada uno de nosotros. Poder identificar el momentum de Dios en nuestras vidas. Este episodio proveerá 3 herramientas básicas que nos ayudarán a identificar el momentum de Dios en nuestras vidas. Y en los siguientes episodios estaremos brindando herramientas de cómo permanecer en ese momentum de Dios. Por este episodio nos vamos a concentrar en identificarlo, porque creo que es el primer paso para poder participar de lo que Dios ya está haciendo en el mundo. Es saber identificar qué es lo que Él está haciendo y cómo yo tomo parte en ese momento. Así que me gustaría que me acompañen a Hechos 16, que nos pongamos en pie para leer la palabra de Dios. Hechos 16, del 6 al 10, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre en Macedonia le decía:
ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, enséñanos a poder identificar tu mover en nuestras vidas. Enséñanos a identificar el momentum, tu momentum en nuestras vidas. Y que aprendiendo a identificar tu momentum estemos disponibles y dispuestos a que tu Espíritu nos ponga pausa en nuestras vidas cuando así tú lo desees. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Antes de adentrarnos en la porción bíblica de hoy, quisiera darles una definición práctica que nos servirá a lo largo de toda la serie. Así que aquellos que estén tomando notas, apunten esto por aquí. La definición de momentum es una palabra: movimiento. La definición de momentum es movimiento. Por eso, cuando hablan de que Dios está haciendo algo en la humanidad, por lo general ustedes escuchan: Dios se está moviendo en ese lugar. Hay un momentum de Dios en ese lugar. Y la palabra momentum viene del latín movimentum, que combina el verbo movere, que significa moverse, y el sufijo entum, que significa en español ento, que indica un estado físico. Interesante, según la primera ley del movimiento de Newton, todo objeto necesita un impulso para moverse. Una vez retiras ese impulso, el objeto sigue moviéndose a una velocidad constante, asumiendo dos cosas: que el objeto esté vacío y que la gravedad sea cero. Ninguna de las dos cosas aplican en la Tierra. Así que existen dos factores importantes para lograr detener a un objeto que ha sido impulsado hacia el movimiento. Dos factores importantes. El primero es el peso. Mientras más peso tenga, más difícil es hacer que se detenga. Y la segunda es la velocidad. Mientras más rápido vaya, más difícil es hacer que se detenga. Y no quiero que se escandalicen, no voy a dar una clase de física. Todo mi conocimiento sobre física llega ahí comienza y termina ahí. Pero creo que con esas dos características de cómo impedir el movimiento de algo, el momentum de algo, las debemos tener en cuenta para poder analizar lo que vamos a estar leyendo ahora. ¿Por qué es importante todo esto que acabo de decirle? Y quisiera sugerirles lo siguiente. Esta es la parte donde ustedes anotan. El momentum de Dios puede ser identificado tanto por lo que impulsa en tu vida como por lo que impide en tu vida. Quiero volver a repasar eso. El momentum de Dios puede ser identificado
tanto como por lo que impulsa en tu vida, así como por lo que detiene o impide en tu vida. Y lo vemos en el verso 6, donde dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había ¿qué? Impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y aquí encontramos la herramienta número 1 del mensaje de hoy. La herramienta número 1 es que el Espíritu impida tus planes. La primera herramienta para poder identificar el momentum de Dios en tu vida es permitirle al Espíritu Santo impedir tus planes. En los primeros 5 versos de ese capítulo, Lucas, quien es el autor de Hechos, registra el paso de Pablo por las ciudades antiguamente conocidas como Derbe y Listra, donde Pablo y Silas conocen a un joven llamado Timoteo. Y ahora bien, esos primeros versos son sumamente importantes para entender el contexto de los versos del 6 al 10. Y me explico. Por lo menos Lucas, quien es el autor del libro de Hechos, entendió que eran importantes esos detalles, y si no, ¿qué otra razón existiría para incluirlos en el registro del segundo viaje de Pablo? El caso es que en esos primeros 5 versos registran lo que pudiera argumentarse son experiencias sumamente exitosas de Pablo y Silas en ambas ciudades. Lucas nos brinda detalles importantes tales como ambos predican el evangelio en las iglesias. Muchos están creyendo. Las iglesias se están fortaleciendo y están aumentando sus números de seguidores. También, como si eso fuera poco, conocen a Timoteo, quien se integra a su equipo de trabajo. Y Lucas nos deja saber 2 cosas bien importantes: que era joven y que los creyentes en Listra y en Iconio tenían buen concepto de él. En otras palabras, podremos argumentar que Pablo había sido exitoso en el objetivo que se había propuesto para su ministerio en aquel tiempo. Su trabajo y su estrategia rindieron buenos frutos. Y si ese era el caso, entonces no habría razón por la que Pablo pensara que alterar el plan y la estrategia era una opción. Podríamos decir que la estrategia o el plan de trabajo de Pablo había probado ser efectiva. No había razón para cambiar algo que no estaba roto o dañado. ¿O sí? Si leemos cuidadosamente el verso 6, vemos que sí existía razón por la cual cambiar los planes y alterar el viaje por completo. El verso 6 nos enseña que Pablo y Silas viajaron por las regiones de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les impide lo que para mí resulta en un plan lógico. Era predicar en la provincia de Asia por ese tiempo. Y para poder entender bien el contexto, tuve que buscar un mapa del segundo viaje misionero de Pablo, que tuviera esos nombres raros y ciudades raras que mencionan en Hechos 16, porque las llaman por nombres que me pierden. Así que tuve que buscar un mapa. Y les invito a hacer lo mismo. Busquen un mapa, cualquier mapa, del segundo viaje de Pablo y ubique los lugares que Lucas habla en Hechos y trace una trayectoria para que entiendan el contexto de lo importante que Lucas estaba diciendo del cambio de lugares.
de Pablo en ese segundo viaje, porque eso les permitirá seguir la trayectoria y al mismo tiempo comprender la primera herramienta. Verán, el segundo viaje misionero de Pablo tiene como origen Antioquía, que es el lugar donde comenzaron a llamar a los cristianos por primera vez con ese nombre. Luego Pablo va a la ciudad de Tarso y de ahí se registra su llegada a Derbe, Listra, Iconio. Sin embargo, vemos como Pablo luego cambia de ruta de forma abrupta, alejándose por completo de la región conocida antiguamente como Asia. Vemos que Pablo va caminando al norte y de momento va hacia el oeste de forma abrupta. Y en el verso 6 nos da una explicación de por qué ocurrió esto. El Espíritu Santo se lo impidió. Y luego dice el verso 7, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Y en este verso vemos otra ocasión en que el Espíritu Santo impide a Pablo, pero esta vez en una forma más intensa. En el verso vemos como Pablo sintió que el Espíritu le estaba impidiendo sus planes, pero en esta vez le estaba impidiendo sus pasos literalmente. Cabe recalcar que la palabra original que el autor usa puede traducirse de griego a español como llevar a alguien prisionero, alguien atado. En otras palabras, Pablo llega a la ciudad de Troas como prisionero del Espíritu Santo. Y ahí encontramos la segunda herramienta para poder identificar el momentum de Dios en tu vida. La primera herramienta es que el Espíritu Santo impida tus planes. La segunda es que el Espíritu impida tus pasos. Ahora bien, la ley, regresando a la ley de movimiento de Newton, existen dos elementos que dificultan el que un objeto en movimiento pueda ser detenido: su peso y su velocidad. Pero para efectos de esta serie, le voy a pedir que sustituyan esas dos características por estas dos. Sustituyan peso por un corazón endurecido. Sustituyan velocidad por una vida de prisa. Peso por un corazón endurecido. Velocidad por una vida de prisa. De modo que un corazón endurecido y una vida de prisa, llena de ajetreos y de muchas cosas, son impedimentos para que alguien pueda hacer una pausa. ¿Qué es un corazón endurecido? Encontré esto de Sacha Alexandre Méndez, es pastor de la iglesia Maranata en Brasil. Y escribió lo siguiente: una persona con un corazón endurecido no reconoce las realidades espirituales que le rodean. Una persona de corazón duro no puede ver cómo Dios está obrando en su situación. Aunque sus familiares cercanos, parientes y amigos se lo digan, un corazón endurecido puede querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Y creo que una de las tragedias más grandes para una persona es vivir con un corazón endurecido. Creo esto porque la persona con un corazón endurecido por lo general es alguien que, como dice en una de las versiones de la Biblia, se cree sabio en su propia opinión. Y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente describe a los sabios en su propia opinión.
los describe como aquellos que se dejan impresionar por su propia sabiduría. Una persona con un corazón endurecido se encuentra sabio en su propia opinión y está muy difícilmente disponible al impedimento del Espíritu. Quiero que presten atención al siguiente pensamiento. Es imposible identificar el momentum de Dios en tu vida si no estás disponible al impedimento del Espíritu. Es imposible identificar el momentum de Dios en tu vida si no estás disponible al impedimento del Espíritu. Y dijimos que eran dos características, un corazón endurecido y la segunda es una vida de prisa. ¿Y qué es una vida de prisa? John Mark Comer en su libro La despiadada eliminación de la prisa escribe que el amor y la prisa son incompatibles. Y como Dios es amor, entonces la prisa y Dios también son incompatibles. La prisa nos imposibilita identificar el momentum de Dios en nuestras vidas, ya que no permite el espacio para las pausas. Una vida de prisa es caracterizada por escoger lo urgente sobre lo importante, el ruido sobre el silencio. Y al final de todo, una vida de prisa fomentará que escojamos sacar a Dios del trono de nuestras vidas y ponernos a nosotros mismos. Quiero volver a repetir el pensamiento. Es imposible identificar el momentum de Dios en nuestras vidas si no estamos disponibles al impedimento del Espíritu. Y siguiendo la línea de la ley de movimiento de Newton, mientras más endurecido esté tu corazón, mientras más deprisa vivamos, mayor es la fuerza necesaria para hacernos detener. Piensen en esto en un momento. Mientras más endurecidos, mientras más deprisa vivamos, mayor es la fuerza necesaria para hacernos detener. Intente recordar los eventos en su vida donde se ha visto obligado o obligada a detenerse y pausar del ritmo de vida normal. Y ahora, de esa lista de momentos, enumere las veces en las que esas pausas hayan sido programadas por usted con anterioridad. Compare la lista de las pausas programadas con aquellas que han sido de manera abrupta. Al ver mi listado y hacer esa comparación, me pregunto lo siguiente. ¿Cuántas veces he salido de aquellas situaciones de pausas abruptas pensando que la magnitud o la fuerza de aquello que me hizo detenerme era necesario para que ocurriese aquella pausa en mi vida? Quiero volver a repetirles lo siguiente. El momentum de Dios, lo que Dios está haciendo, el mover de Dios en su vida, puede ser identificado por aquello que impulsa en tu vida, pero también por aquello que detiene en tu vida. Y quisiera detenerme un momento en ese pensamiento.
Porque la vida se trata de eso precisamente, de cosas que comienzan, de cosas que terminan. Y para mí se me hizo bien fácil saber hacia dónde me estaba impulsando Dios. Y les tengo que confesar que he tenido problemas serios con aceptar lo que Dios está deteniendo en mi vida. Y de las dos características de corazones endurecidos y vivir deprisa, yo soy culpable, soy un workaholic en recuperación. Todas las tareas las tengo que hacer yo. Y si no soy yo, ¿quién más lo va a hacer? Le doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que me pone alrededor y me arrancan las tareas de las manos. Y específicamente en este tiempo he aprendido a que Dios está moviéndose en las pausas y en aquello que me está impidiendo, en aquello que está cesando, en aquello que está deteniéndose en mi vida. Piensen en eso. ¿Habrá algo en sus vidas que se sienta como un impedimento? Algo que se sale completamente de lo que ya usted tenía en planes. Algo que es totalmente diferente a lo que había funcionado en el pasado. Algo que parece estar fuera de su control. Y que ha arruinado el plan perfecto que ya se había trazado con anterioridad. Si este es el caso, quisiera decirte dos cosas. Una, te entiendo perfectamente. Y la segunda, quisiera sugerirte lo que será la cita central de este mensaje. El primer paso para identificar el momentum de Dios en nuestras vidas es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. El primer paso para identificar el momentum de Dios en nuestras vidas es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. Sigamos con el verso 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y el verso 8 comienza con un así que. Esto sugiere que lo que sucede vino como resultado de los versos anteriores. De modo que la llegada de Pablo al puerto de Troas no fue una mera casualidad. En los versos anteriores se registra como Pablo fue impedido por el Espíritu. El haber llegado a Troas fue resultado de hacerse disponible al impedimento del Espíritu. Y una vez allí en Troas ocurren tres cosas importantes, o por lo menos que llaman mi atención. La primera, Pablo recibe una visión clara y precisa. Mira lo que dice el verso 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Esa noche Pablo recibe una visión clara y precisa de a dónde ir y a quiénes iba a ministrar. Y quisiera preguntarte, ¿deseas una visión clara y precisa que iniciará el momentum de Dios en tu vida? Entonces debes estar disponible al impedimento del Espíritu. La primera es, Pablo recibe una visión clara y precisa. La segunda es que un equipo es ensamblado. Mira lo que dice en el verso 10. Entonces decidimos. Y ese detalle es súper importante. Entonces
decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Le hice énfasis en el decidimos porque Lucas se une a Pablo y lo acompaña en el viaje. Es importante que nos fijemos en ese detalle. Ese detalle se encuentra la palabra, en ese detalle se encuentra la palabra decidimos, y verán hasta ese verso. Lucas, el autor de los Hechos, estuvo narrando los sucesos en tercera persona. Ellos fueron, les sucedió esto, hicieron esto otro, pero en el verso 10, el autor comienza a escribir en segunda persona. Nosotros. Muchos estudiosos creen que esto se debe a que en la ciudad de Troas es donde Lucas se une al equipo del segundo viaje misionero de Pablo. Y me gustaría hacer notar estas tres cosas del perfil de Lucas. Uno es que Lucas era competente. Es quien termina escribiendo el Evangelio de Lucas. Son los evangelios el Evangelio con más detalles y lugares de referencia. Y termina escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es de bendición para Pablo. Es médico de profesión. Y según muchos estudiosos dicen que fue parte del bástate en mi gracia de Dios para Pablo. Porque algunos de esos estudiosos creen que Pablo sufría de una enfermedad o una condición del estómago. En el puerto de Troas, donde un médico de profesión se añade al equipo de Pablo. Lucas terminó siendo un creyente de testimonio, leal a Dios y al Evangelio. Miren lo que el mismo Pablo escribe acerca de Lucas en su carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 13, dice lo siguiente: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y mira lo que dice en el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, y cuando vengas, mira lo que dice: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo. ¿En dónde? En Troas. También traen mis libros y especialmente mis pergaminos. Pablo se encontraba en la ciudad de Troas. Y escuchen esto bien. Pablo se encontraba en la ciudad de Troas y estaba haciendo planes para quedarse en Troas. Pero estaba planificando con flexibilidad porque se había hecho disponible al impedimento del Espíritu. Pueden ser muchas razones. Quizás Pablo era un despistado igual que yo y dejaba todo botado en todos lados. Pero los pergaminos y los libros de Pablo eran algo sumamente importante. Existe la posibilidad de que Pablo los haya dejado en Troas porque pensaba que se iba a quedar allí. Pero el Espíritu Santo lo movió hacia Macedonia. Es muy poco probable que Pablo hubiese encontrado a Lucas si no hubiera estado primero disponible a que el Espíritu Santo interrumpiera sus planes y sus pasos, caminando
hacia el puerto de Troas, el lugar estratégico a donde Dios lo estaba llevando. Al igual que Pablo, existen personas que Dios traerá a tu vida, personas competentes que te ayudarán a impulsar el momentum de Dios en tu vida, personas que serán de bendición, serán la respuesta de Dios a las necesidades que has estado orando en más de una ocasión. Existen personas que serán leales a Dios y al Evangelio y leales en tu vida. Permanecerán en tu lado cuando todo deje de ser conveniente y cómodo. Permanecerán a tu lado cuando otros decidan abandonarte. Y esas personas llegaron a la vida de Pablo luego de permitirle al Espíritu impedir sus planes y sus pasos. Primero vino a hacerse disponible al impedimento del Espíritu y luego Dios puso a la gente correcta alrededor de Pablo y luego lo impulsa hacia lo desconocido. La herramienta 1 es que el Espíritu impida tus planes y tus pasos. La herramienta número 1 es que impida tus planes. La herramienta número 2 es que impida tus pasos. La herramienta número 3 es cómo estoy viendo que Dios está haciendo en mi vida, está impidiendo para impulsar. Ese verso 10 termina con un llamado confirmado para el equipo entero. El grupo entero decidió ir y dar un próximo paso hacia lo desconocido. Y quiero usar las palabras de Lucas, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos estaba llamando a predicar la buena noticia allí en Macedonia. En aquel puerto, en la ciudad de Troas, el Espíritu le da una visión clara y precisa a Pablo. Ensambla un equipo de trabajo, confirma su llamado y lo impulsa hacia lo desconocido. Pero todo eso vino con el impedimento del Espíritu. Por eso quiero repetir la cita central de este mensaje. El primer paso para identificar el momentum de Dios en nuestras vidas es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. El primer paso para identificar el momentum de Dios en nuestras vidas es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. ¿Estás disponible a que Dios impida tus planes y tus pasos? Y si es así, me gustaría que te pongas de pie y hagas esta oración conmigo. Qué difícil es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. Es difícil, Señor, porque nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en nuestras experiencias pasadas de qué funcionó, qué no funcionó, qué le funcionó a otra persona. Señor, hoy nos queremos hacer disponibles para que nuestras decisiones de hoy en adelante sean basadas en lo que tú impulsas y en lo que tú impides en nuestras vidas. Señor, que no importa si nos estás lanzando a algo desconocido. No importa si encontramos sufrimiento. No importa, Señor, si encontramos que el valle se vuelve oscuro y hay sombra de muerte, Señor, podamos decir, no tememos porque tú estás con nosotros. Señor, danos la valentía de poder abrir nuestros brazos y confiar que nuestro Padre Celestial está en control de nuestras vidas y es ahí precisamente donde nuestro futuro se encuentra seguro.
en el mismo centro de tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.